Un niño, en ese lugar que ustedes ya han vislumbrado, Matapozuelos, en plenas llanuras de Valladolid. Titular: 3 seres que tripulaban un ovni hablaron con un muchacho. En Matapozuelos nadie ha olvidado este incidente, porque es que hubo más testigos. Y esos testigos no olvidan, sobre todo, su miedo. Van a comprobarlo. Nos asustamos mucho. ¿Pero qué dices que has visto? Dice que sí que es verdad, padre. A mí me gustaría saber qué podríamos rescatar, qué recuerdos se esconden en algún pequeño rincón de la memoria de Fidel. A ver si dices una mentira y les vas a meter en un lío. Un día, pues bueno, por la noche, Fidel me dijo que veía ovnis. Quería que le llevara a que le hicieran algo en la cabeza para ver si era verdad o era mentira. Digo, mira, a mi hijo no le van a ustedes a hacer nada, digo, porque no voy a sacar nada de ello y no me le van a ustedes a volverlo. Si quizás le hiciésemos una regresión hipnótica, tendríamos mucha más veracidad de los hechos. Subí con él y subió una bola pues, bastante grande. Inclinó los dedos y la misma bola, una bola naranja, bajó otra vez. Si mi hijo que dice que lo ha visto, pues será que es que lo ha visto. Entonces me fui acercando y una cosa que sentía que me atraía. Y veía allí aquel objeto y vi tres siluetas. Entonces sentí una voz por ahí que me decía: no tengas miedo. Nuestro compañero Nacho Ares pudo rescatar algo muy importante en torno a esta historia. Testimonios de personas que reafirman que en la localidad de Matapozuelos ocurrieron cosas difíciles de explicar, cosas convertidas en luminarias extraordinarias que fueron vistas por muchos. Ahora hablan. Pero claro, todo esto estaría incompleto sin el principal protagonista de la historia. Véanlo, es un muchacho que con 14 años más o menos, fotografiado por la Gaceta del Norte, como han visto, y con una expresión quizá de todavía no saber muy bien qué es lo que está pasando a su alrededor. Un niño que vive y trabaja en las llanuras de Castilla y que de pronto ve cómo todo varía. Ha visto algo que oficialmente no puede ser, pero él lo ha visto. Ha pasado mucho tiempo, unos 35 años. Y para mí de verdad es un honor tener aquí a Fidel Hernández, bueno, pues el indiscutible protagonista de esta historia que vamos a recordar con todos sus detalles. Fidel, bienvenido. Encantado. Gracias por estar aquí con nosotros. Lo que sé que no es fácil, ¿verdad? No, desde luego que no. No es fácil por el tema de la gente, principalmente que, pues eso, que se mofan del tema, que siempre se que andar discutiendo y riñendo con ciertas personas que no... Tanto tiempo después, Fidel, en el entorno tuyo, mucha gente de alguna forma no te perdonó que contases algo tan increíble, ¿no? Pues lógicamente será así, porque no sé a quién perjudica o a quién hace daño, porque vamos, es una cosa que tú has vivido y que lo cuentas con tan naturalidad y eso, que sirva de mofa para otras personas. Lo que no sabe mucha gente, Fidel, es que en aquel año hubo casos similares, parecidos, en diferentes puntos de España. ¿Por qué? Bueno, vamos a intentar viajar a ese momento, Fidel. Te hemos visto en ese pequeño fragmento de televisión española, casi dando paso. Era un día cualquiera, era una tarde cualquiera, y se ve algo en el cielo. Y estabas con un grupo de amigos. Sí, estábamos pues, unos chavales pues, jugando por la noche, ahí en el barrio, pues, lo que hacíamos chavales pues, jugando allí. De repente pues se vio una luz y empezaron pues, los chavales, pues, empezaban, un ovni, que no sé qué, bueno, pues total que se asustaron. ¿Cómo era la luz, Fidel? ¿Cómo era? Era una luz pues potente, como a estilo un fluorescente, pero muy blanquita, pero la vieron, no es que estuviera muy lejos. Entonces fue lo que asustó. Pues salieron corriendo y yo siempre he sido una persona muy curiosa y yo me acerqué. Y ¿No tenías miedo?
No, no, en absoluto. Lo al contrario, ya cuando estuve allí y divisé eso, al contrario, una tranquilidad, un sosiego, sin nada, o sea, llegas y estás allí y puedes decir, ay, pues no, al contrario, una relación, una tranquilidad. Es muy interesante, Fidel, porque Total. esto, ahora nos vas a contar con detalle lo que viste, que es como para poner los pelos de punta según cómo se mire, y como le ha pasado a otras muchas personas, de repente lo que sientes es como una gran calma, ¿no? Sí, Y totalmente. cuéntanos un poco, ¿tú te vas acercando, que es una zona como más de descampado? ¿O Sí, dónde era estaba un eso? campo, es un campo donde se sembraba, pues algo se puede sembrar bien cereal o, en fin, campo. Y está justo, mi casa está, y luego tienes un poquito más adelante y había otras casas allí, pero es campo, ya, totalmente. Entonces en aquellos años aquello había una tapia que estaba caída. Podías saltar perfectamente, era ojo, saltabas. Y yo salté y justamente detrás es donde estaba el artefacto. Como escondido, de alguna forma. Estaba allí, no sé si escondido o eso, pues, allí estaba y fue cuando vi aquello, que fue cuando, o sea, que cuando ya vi a esos seres que había allí, una relajación total, hablaban con mi voz y preguntaban ciertas cosas de... por Antes de ejemplo, los seres, Fidel, antes de los seres, porque yo quiero de verdad que lo contemos, que la gente se lo imagine realmente paso a paso, porque creo que son muchas cosas. Sí, Artefacto. Cuéntanos, por favor, Fidel, intenta, por favor, viajar en el tiempo, intenta que estemos todos contigo en ese momento, anochecido ya, me Sí, imagino, sí, es de claro, noche, sí. y un niño solo se va aproximando a esa luz. Esa luz cobra una forma. ¿Qué recuerdas de...? Vamos a hablar solo del objeto primero. ¿Qué recuerdas del objeto? era un objeto, pues, del color fluorescente, como fluorescente. No tenía cúpula, era totalmente... Wow. Y círculo, un círculo. O sea, no tenía el típico dibujo que hemos visto mil veces de una que cúpula, tenía, ¿no? no, era totalmente como una lenteja, Sí, sí, así, sí, sí. como una lenteja, una cosa parecida así. Era- Allí parado, tocando el suelo. No, estaban, bueno, el suelo no llegaron a tocar, ni ellos tampoco. ¿Y qué tamaño podríamos estar hablando, Fidel? ¿Qué dimensión tendría eso? Uf, no puedo calcular ahora, pero bueno, era grande. La verdad es que era grande, no puedo decir las dimensiones, pero era grande. Pero más que un automóvil, más... Sí, más grande que un automóvil, bastante más grande que un ¿Tú te automóvil. quedas allí delante de aquella estructura? Sí. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues fue eso, que cuando ya llegué allí, me quedé así, pero ya cuando ya salieron las siluetas que salieron, empezaron a hablar con mi voz. No tengas miedo, no hay... No tengas miedo, sí, escuchas. Sí, tranquilo. Pero con tu propia... Tú Sí, notas que es tu propia voz. Mi propia voz, era mi propia voz, digo, relajado. Y hubo las preguntas de las que decían qué era eso, yo le decía que eran patatas, que preguntaban de esto, tal. Varias preguntas sobre Sí, dónde estaban. En efecto. Y son Era- 3 siluetas, Sí. Fidel, y me cuentas que esto yo no lo recordaba, como que salen de ese aparato. Sí. Pero no eran muy físicas, no eran personas como muy de carne y hueso. No, eran siluetas, eran totalmente una silueta, no era como una persona, o sea, era definido como una silueta. ¿Y qué recuerdas de su aspecto? ¿Se podía ver algún tipo de distintivo, de traje, de gente No. musculada, hombres, mujeres? No recuerdo ya muy bien el traje, pues yo lo que sé que sí que tenían como los ojos así, como un poquito así regados. ¿Llegas a ver los ojos? Sí, un poquito como así, tenían el único que aprecié un poquito. No, pero no tenían ni forma de manos, ni nada de nada, era Lo silueta. que estamos viendo de En una efecto, silueta que es una perfectamente definido. Oye, Fidel, y cuando estás en ese momento, yo no sé si tú te quedas parado, ¿se te acercan, te rodean, se aproximan, se quedan en un sitio? Tendríamos una distancia como de... estaríamos como a 1 metro, 2 metros de ellos, andaría como mucho. Y no... ellos eran como si estuvieran flotando. Tú lo que recuerdas, y esto me parece muy curioso, muy importante, es no tengas miedo, como la primera señal, ¿no? Sí, totalmente. Y luego una relajación y una paz, pero absoluto, o sea, como si ellos controlaran mi cerebro o algo por el estilo, porque ya, de hecho, cuando hablaban con mi voz, digo, ya eso sí que me impactaba, pero es que tal relajación, tal... Ningún atismo de miedo, de terror, de querer salir corriendo. De decir, no, nunca. Nada. Y hay una cosa importante. En ese momento, esas 3 figuras están delante de ti, escuchas voces. Tú, con esos 14 años, habías tenido, porque hay que poniéndonos un poco en plan escéptico, alguna influencia, sueños, eras lector de no sé si, claro, no había apenas, no había ni revistas de estos temas, pero ¿tenías una especial afición por los ovnis o aquello era completamente nuevo para ti? Totalmente nuevo.
nunca había tenido afición, ni había leído, ni había nada, o sea, absolutamente nada de... Eres un muchacho normal y corriente, normal y de corriente la de un época, pueblo de la nada época. más, y nada más. O sea, totalmente. Oye, una cosa importante, Fidel, antes de seguir con eso. ¿Era la primera vez que veías algún tipo de luz extraña en el pueblo, tú con tus amigos? Sí. ¿La primera vez? Sí, la primera vez, sí. No había visto más, nunca. Es la primera vez. ¿Ninguno de tus amigos se atrevió a seguirte, ni sabes si estaban por la...? Porque estando tan cerca del pueblo, la gran pregunta es, ¿tú crees que alguien más pudo ver ese aparato? Pues no lo sé. Porque hay gente que nos ha contado que lo vio en el cielo, pero ahí aterrizado a los seres, ¿no Yo te has creo. encontrado a nadie que lo haya visto? No. Y aquello, bueno, pues Aquello ellos es- mismos se desaparecieron y no volví a saber más, ni he vuelto a Nada. tomar contacto, ni nada de nada. Sí que me gusta salir muchas veces, porque ya ahora obviamente pues tengo tiempo y salgo muchas noches a las 3 o las 4 de la mañana. Me gusta mirar el cielo, la verdad. Diciendo, ¿por qué no me puedo salir otra vez? O Qué quisiera bonito, verlo otra vez. Qué bonito. Pero, Porque claro, ha quedado en ti, imagino, un pozo de tal curiosidad. Sí, de- totalmente. nadie que no haya vivido una cosa así puede explicarse un poco la sensación de quizá volver a beber eso siendo uno más maduro, ¿no? Y para entenderlo todo, ¿no? Sí, por supuesto, la De verdad, alguna en estos forma, ¿no? momentos, pues sí, podría ser que entendiera más y podría tener más diálogo y más cosas. Hablemos del diálogo, Fidel. En ese momento, que quizás, claro, lo más increíble, no se conocían casos de este nivel, y luego hablaremos de qué podía ser esto, ¿no? Pero vuelvo a mostrar el mítico recorte de JJ Benítez. Yo creo, bueno, Diario Pueblo y La Gaceta del Norte, para mí, los mejores tituladores de la historia del periodismo en España, simplemente hablaron con un muchacho. Y esto sorprendía. Vamos a intentar recordar, Fidel. Yo sé que es difícil, pero sé también que estás haciendo un esfuerzo. Estás de nuevo en ese momento, año 76, Matapozuelo, las tres figuras, y se traza un diálogo. No tengas miedo, vale. Después, ¿qué ocurre? ¿Qué recuerdas? Pues fue cuando empezaron a hacerme preguntas de lo que había sembrado, ciertas cosas. ¿Qué era esto? Te Sí, preguntaron, ¿no? sí. Que suena como absurdo por completo. Bueno, yo en esos momentos, pues bueno, me preguntaba, yo contestaba. ¿Esto qué son? Pues patatas, esto, pues, cereales. trigo, Y siempre con esto. tu voz. Tú escuchabas a tu propia voz. mi voz. Nunca ha habido una voz distinta Diferente. ni diferente, nunca. Ha sido siempre mi voz, además totalmente la conocía. Realmente. Y más que nada es el tema que tenían ellos siempre, lo que era lo que estaba sembrado en el campo. Y, lógicamente simplemente lo que tenían siempre era el diálogo ese de experimentar o de saber lo que había allí El sembrado. entorno, ¿no? Hay un momento de esta historia, bueno, que es alucinante, que es que tú llegas a adentrarte y a entrar en esa luz. Sí. Aparato o lo que sea. Sí. Por favor, queremos saberlo todo, Fidel. ¿Qué pasa ahí? Pues según recuerdo yo recuerdo que entré. Luego ya el resto de si despegué o no despegué, pues lo que sí que el tiempo era tan... O sea, se me hacía sumamente corto, ¿entiendes? Si yo creía que había estado, pues a lo mejor había estado un cuarto de hora y luego había sido media hora. Hay un tiempo que no se sabe bien dónde está, ¿no? Estaba desvariado. Y ese es el tiempo que creo yo que no supe. No sé si para qué entré o para qué estuve. Luego sé que entré y bajé, pero no supe dónde... Pero hay una cosa muy interesante, Fidel. O sea, es decir, esos seres de algún momento, no sé, te acompañan o te invitan a entrar en ese aparato, en Sí, esa sí, luz. sí. ¿Tú qué recuerdas de ese momento? Que era todo un espacio luminoso. Sí, totalmente, todo luminoso. Igual que la luz de un fluorescente, igual, exactamente lo mismo. En el centro había una columna, un fluorescente. Yo creo que destacaba más que de la luz, de lo que era en sí del broto. La que más destacaba era... Una cosa central, sí, un pilar en efecto, central. Sí. Lo demás ya... Mucha gente ha contado, Fidel, tú lo sabes, y muchas personas hablan de, bueno, una posibilidad inmensa de cosas, ¿no? Se ha hablado, evidentemente, de seres extraterrestres, se ha hablado de experimentos humanos, que es una historia tremenda, para intentar estudiar el comportamiento sociológico de la gente que cree haber estado cerca de la Tierra. Se ha hablado de todo, pero muchas personas, añadiendo o no de su cosecha e imaginación, han hablado de palancas, aparatos, cosas como muy de la época, ¿no? Rodeando. Tú no llegas a ver eso, sino que ves que simplemente todo es luz. Sí. No había más. No había ni botones, ni teclas, ni nada de nada. Y aquellas tres figuras seguían ahí. Sí, estaban allí. Fidel, ¿sabes una cosa que a mí me ha impresionado mucho? Me ha impresionado muchísimo, de verdad, porque, oye, cuando hay una experiencia puramente personal, el público puede pensar lo que quiera, es libre, yo también puedo pensar lo que quiera. ¿Qué ocurre? Que cuando hemos entrevistado a los otros testigos, pues de verdad que se notaba el miedo. Ese miedo que tú no tienes,
36 años después, ellos tenían el miedo y se nota por supuesto, clarísimo. sí, no lo discuto. O sea que la impresión que ellos tenían, simplemente viendo aquella luz que se aproximaba, sí. fue fortísima. Uno de ellos dice que nunca ha vuelto a sentir otro miedo parecido. Qué curioso, ¿no? No sé, ya es cuestión de cada persona, ¿no? No sé. Porque yo, lógicamente, lo que estoy contando es la tranquilidad y el sosiego y la paz que tenías, tranquilo. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Por qué sería? ¿O qué harían conmigo? ¿O qué sería? Pero que es que luego, posteriormente, sabiendo y viendo como eso, o sea, tranquilamente, o sea, una cosa ya luego como si fuese para mí total y absolutamente como si fuese normal para mí. El regreso, Fidel, cuando vuelves, digamos, después de experiencias a casa, la familia, ¿qué pasa? ¿Cómo se asimila eso? Tú lo cuentas tranquilamente. Fue pues a raíz del amigo mío, uno de los que había, pues lo comenté, lo estuve hablando y él lo comentó a los profesores de allí y tal. Y fue cuando ya empezó la cosa, pues, oye, Fidel, que bueno. Yo, pues sí, ha pasado esto, es cierto. Y ya pues vinieron gente ya experta en el tema y fueron a hacerme entrevistas, cuando lo hace al norte, en fin, fue cuando vinieron y a hacerme todas las entrevistas y todo esto. ¿Cómo lo asimiló tu madre, tu padre? ¿No se lleva bien eso, en casa nunca se ha hablado. La verdad se ha dicho que en casa pasó y no se ha vuelto a hablar. Ni entonces, ni antes, ni después. Nunca se ha hablado. Quedó ahí y ahí quedó. ¿Entiendes? Como que era una cosa que ahí está. Punto. Hay una cosa importante. 30 años, comentaban, bueno, problemas incluso, que esto es una cosa que lo vive el testigo de estos fenómenos, y esto se repite por desgracia, la incomprensión del entorno, sobre todo cuando ocurre en pueblos pequeños, sí. Todo el mundo se conoce, y te quedas con el San Benito, ¿no? Del que ha visto el ovni, Sí. y sí me gustaría contarlo, porque igual muchos espectadores de Cuarto Milenio no, porque saben muy bien y saben el respeto con que tratamos todo esto, pero muchas personas se creen que esto, bueno, pues da cierta fama o algo así, y es todo lo contrario. En ocasiones la vida casi se convierte en no voy a decir un infierno, pero muchos problemas. Sí. Me gustaría que lo contases porque es como la otra parte de estos fenómenos. Es molesto totalmente porque de que salgas por allí como salías por el pueblo, que si ovni, que si no sé qué, que si... En fin, te ponían apodos, en fin, y sienta mal, porque lógicamente sienta mal y... ¿Llegaste a alguna pelea incluso de todo? Sí, porque es sí, hasta natural, me sí, parece, ¿no? Sí, porque llega un momento ya que te cansas y ya llega un momento que dices, bueno, hasta aquí has llegado y se acabó. Y te tengo que dar un tortazo y ya está, punto. Pero es lo que pasa. Oye, Fidel, una cosa, ¿llegó a ver algún tipo de marca o algo en el lugar? Sí, porque ahí Tenemos algunas de las fotografías, sí, ¿verdad? Ahí en este. Sí. Parece que fue en este. Sí, hay una especie de marca... Me parece que estuvieron midiendo y todo. Aplastada, Sí. Exactamente. Aquí vemos algunas de las imágenes de la Sí. época. Hierba aplastada, como si el terreno hubiera quedado deprimido por algún tipo de aire o de fuerza, pero no hay huellas de pisadas ni nada absolutamente, ¿no? ¿Alguna vez has pensado que podía ser una ensoñación, una mala pesadilla, una incorporación de tus imaginaciones, que te hubieses equivocado? ¿Lo has llegado a pensar? No, yo pienso que no. Pienso que no. Me cuentas, Fidel, que tú, porque es la otra historia, ¿no? El testigo que siendo niño ve algo y 35 años después sales de vez en cuando en la madrugada, miras ahí al espacio infinito, ¿esperando qué? Ver algo, ver algo. ¿Y no ha habido suerte? No, hasta ahora no. ¿Qué cosa más escurridiza y más extraña es todos los ovnis? Es ¿no? verdad. Y sí que me gusta salir y observo y miro. Pero... Porque lo sencillo, dentro de que le pasa a alguna gente, es no, yo cuando quiero veo los ovnis y contacto, pero eso, Fidel, parece que no. No. Fidel, tú tienes un hijo, ¿no? Sí, tengo dos. ¿Tienes dos hijos? Dos. ¿Les has contado la experiencia? Sí, ellos lo saben perfectamente lo ¿Y que qué me dicen pasó. ellos? Pues les suena raro, la verdad se ha dicho raro. Digan, bueno, digo, ¿le ve raro o no es raro? Digo, a ver. Qué increíble tener que contarle a tus hijos algo que es tan increíble, ¿no? De creer, pero que tú sabes que es real. Claro, por supuesto. Lo que poca gente sabe es que, repetimos, en esa franja de tiempo, otras personas, Escalante, Santander, Mañeru, en Navarra, en la zona de la Sierra de Salamanca, en la zona de una serranía de Málaga, observaron cosas muy parecidas. En Gáldar, Gran Canaria, en Benacazón, Sevilla,
Son historias que se ven en la prensa, algunas con actas militares, las hemos contado. Y véanlo, todo en la misma franja de tiempo. Yo desde luego le diría a tus hijos que tienen que estar muy orgullosos de alguien tan valiente como su padre, que cuenta esto, que da la cara, ahí está, sabiendo que es imposible de creer y sabiendo que hay una gran verdad en todo esto. La verdad extrañísima del fenómeno OVNI, sea lo que sea, que nadie sabe lo que es, y que sobre todo en esa franja de tiempo en España nos dejó algunos casos asombrosos. Yo muchas veces me pregunto, Fidel, ¿por qué este tipo de casos que hubo, tan impresionantes como el tuyo, ya no se cuentan? Seguramente porque quizá no haya tanta valentía, por desgracia, y porque los medios no le dan la cobertura que merecen. Fidel Hernández Rollán es el ejemplo del misterio auténtico, incomprensible, inaprensible, pero él, estoy seguro que mientras viva, nunca podrá olvidar aquel mensaje, aquel extraño diálogo, aquel brillo, aquellas siluetas. La historia de un niño, hemos llamado el caso Fidel, uno de los sucesos, yo lo digo, más impresionantes de la historia de la ufología española. Y yo, como hombre valiente que eres, quiero darte las gracias por estar aquí. Encantado. Gracias, Fidel. A vosotros. Gracias de verdad.